Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración que solamente tú mereces. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para ir a tu palabra, Señor, y estar apercibidos en ella, acerca de tus planes, tus propósitos para la iglesia, para nuestra vida. Recibe toda gloria, toda honra, toda alabanza, adoración. Bendice cada persona que ve este programa, Señor. Que tu presencia esté en cada uno de ellos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre, en el precioso nombre, Señor, y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Estimados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Un saludo a nuestros prontos viajeros a Tierra Santa. Nuestra querida hermana Rubicita Rubialba, sus dos hijos Eric y Sandrita estarán rumbo a Tierra Santa muy pronto. Grandes bendiciones para ellos. Que la bondad, la misericordia del Señor esté sobre sus vidas. Un saludo también en Israel a nuestros queridos amigos y hermanos, señor Germán Balbuena. Le conocí en Nicaragua cuando era misionero allí. Él trabajaba con Naciones Unidas junto a su esposa. En este momento están en Tierra Santa también por un tiempo prolongado. Bendiciones a ellos, bendiciones a todos los que nos ven en todos los sitios. En Nicaragua, nuestra querida Ana María Estrada y toda su familia, sus hijos, su familia querida. En el Ecuador, pues a toda nuestra familia allí, en el Ecuador, en Ibarra, y lo mismo en Quito, ¿no? Y en Guayaquil, Ecuador también. Que el Señor les bendiga grandemente, y en cada sitio donde en su misericordia el Señor nos ha permitido hacer el ministerio. Este ministerio de más de ya casi 40 años, aunque el Ministerio Integral de Restauración Cristiana lo estamos iniciando, pero nuestro ministerio con mi esposa ya casi cumple 40 años al servicio del Señor en muchos lugares. Damos la gloria y la honra al Señor. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo interesante. Cuando estudiamos la Biblia, a través de todos los pasajes podemos comprender verdades doctrinales. Y hoy vamos a hablar de esto que de pronto hemos tocado en escatología, las bodas del Cordero. Será el evento de los siglos, por los siglos no habrá otro evento más grande que este, un evento precioso donde el esposo, el que ahora es novio, el esposo Jesucristo se unirá a la iglesia conformada por judíos y gentiles que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Allí sucederán grandes cosas y me llama la atención Apocalipsis 19:9, dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Nota esa palabra, son llamados. El Señor Jesús plantea en su palabra que muchos son llamados, pocos los escogidos. Por eso es importante este pasaje dentro de la doctrina, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y hoy vamos a estudiar varios aspectos respecto a esta ceremonia en la cual Jesús habla y cuando nos remontamos a los tiempos de Jesucristo, aunque las bodas actuales judías casi son muy parecidas, podemos ver varias verdades doctrinales. ¿Por qué Jesús siempre algo parece que al Señor le encantaban las bodas? Seguramente Él se acordaba, o sea, tenía lo que va a suceder en un futuro cuando Él, como el novio, se una a la iglesia, a la desposada. Recordemos que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Israel es la esposa, lamentablemente adúltera, de Jehová de los ejércitos, y así la ve el Antiguo Testamento. Siempre el Señor le recrimina sus adulterios, su paganismo, su deslealtad. Y la iglesia es la joven virgen que está
desposada, pero para ser llamada está bajo observación del padre, porque eran los padres los que le decían al hijo, sí, esta niña realmente merece ser tu esposa, o le decían, no, esta niña no merece ser tu esposa. Era un proceso de más o menos 12 meses en el cual todo el proceso de desposorio se llevaba. Entonces la novia, no el novio, sino la novia estaba bajo observación de los padres del novio para saber si ella era digna de formar parte de la familia del novio. Es interesante, en nuestra cultura, por ejemplo, la novia es el centro, todo el mundo está pendiente de la novia, ¿dónde está la novia? ¿Y dónde está la novia? Es hermosa, todo el mundo está pendiente, el novio pasa desapercibido, pero entre las bodas de Medio Oriente es el novio, realmente el centro de todo. Son costumbres, ¿no? Puede sonar como algo de machismo o lo que sea, pero estoy hablando de la Biblia conforme a las costumbres, y hay que estudiar las costumbres del Medio Oriente para poder sacar enseñanzas doctrinales al respecto. Pues veamos varias cosas que nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19, el pasaje central, habla acerca de la boda del Cordero. Nuestro querido hermano Juan, en Patmos, nos escribe lo siguiente. Apocalipsis 19, por favor, ve a tu Biblia o toma nota. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Hermano querido, si tú no, para ti de pronto esto es nuevo, creo que tienes alguna situación doctrinal bastante difícil. Si no sabes de las bodas del Cordero, porque en tu iglesia tu pastor no habla de eso, pues creo que tienes problemas, porque este evento debe ser algo que todo verdadero cristiano debe anhelar. Por eso dice, gocémonos y alegrémonos. O sea, es el gozo del cristiano. Cuando yo pienso en las bodas del Cordero, digo amén, porque todas las situaciones difíciles que vivimos los verdaderos cristianos, las pruebas, el ataque del mundo, pasamos vicisitudes, pues pierden todo peso cuando yo anhelo, pienso y digo, algún día estaré con mi amado Señor en las bodas del Cordero. Habrán ángeles que nos sirvan, estarán los justos del Antiguo Testamento del pueblo de Israel y todo será alegría. Si tú no anhelas eso y si tú no has oído la boda del Cordero en la iglesia donde vas, pues por favor, busca una iglesia donde realmente se esté enseñando el Evangelio. Alegrémonos, gocémonos. Debe haber en nuestro corazón ese anhelo, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, por fin han llegado. Es nuestro anhelo, es el anhelo de todo hijo del Señor. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. ¿Te estás preparando para ser llamado? Porque recuerda que no todos son llamados. Dice, los que son llamados a las bodas. Luego otros pensarán que van a estar, pero no, lamentablemente no van a estar allí. Y eso lo vamos a ver durante el tiempo que tengamos para ver este tema. Y dice acá, y su esposa, que la iglesia se ha preparado. ¿Te preparas todos los días? No somos perfectos, obviamente. Y si fuéramos perfectos, no creo que aquí en la tierra seamos perfectos, porque siempre tiene que haber algo que nos lleve a ser humildes delante del Señor para decir, Padre, no soy perfecto, necesito de tu Santo Espíritu. Y entonces mi corazón en gratitud le dice, Señor, aunque no soy perfecto, tú eres perfecto. Y eso es lo que hace que yo sea perfecto. Tú, la obra en la cruz del Calvario. Porque se han llegado, dice, han llegado la voz del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué es esa vestidura blanca y preciosa? Dice que son las acciones justas de los santos. Cuando tú lees Apocalipsis 2 y 3, que habla de las diferentes etapas de la iglesia, hasta la iglesia última, que es la iglesia apóstata actual, la iglesia laodicense, ves que el Señor dice a toda la iglesia, yo conozco tus obras. Y en todas ellas hay recriminación. Solamente a la iglesia de Filadelfia el Señor no le recrimina nada.
que la verdadera iglesia en estos tiempos, donde la iglesia apóstata laodicense, esa gran iglesia de mega iglesias de 25,000, de 50,000 que hacen fila para entrar a esos cultos, pero es una iglesia apóstata. Estamos en un periodo de apostasía, donde muchos dicen cristianos, pero no son cristianos, son religiosos de alguna iglesia. Pero tú te preparas, estás preparándote, o eres de aquellos cristianos que dicen, bueno, el pastor lo que sabe es que yo he entendido que hay cristianos carnales. Mi querido hermano, no hay cristianos carnales, hay cristianos que no toman en serio esto y que probablemente no tienen al Espíritu Santo y que probablemente no son regenerados y que probablemente no han nacido de nuevo, simplemente son religiosos de algún grupo, de alguna iglesia, de algún grupo religioso, pero no son hijos del Señor. Ponle cuidado a esto. ¿Tu vida cristiana madura cada día o sigues con las mismas tendencias al pecado, las mismas cosas de años y años cargando el alcohol, drogas, sexo, fumas, estás con unas personas que no es tu esposa? No somos perfectos, pero nuestro querido Pablo en Romanos 7:15 en adelante hasta el 8 nos habla de la lucha interna del cristiano por vivir una vida en santidad. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si no dice todos son llamados, dice los que son llamados. Luego hay otros que no van a estar llamados y no van a ser llamados a las bodas. O sea, no van a estar en las bodas. Luego, lamentablemente estas personas van a estar en el juicio del gran trono blanco. Estas son palabras verdaderas de Dios y subraya. Dice, estos son, póngale cuidado, son palabras verdaderas de Dios. Si están escritas en la Biblia es para ponerle cuidado. Yo me postré a sus pies para adorarle. Los ángeles no se deben adorar. Hay personas que adoran los ángeles y les han creado una cantidad, toda una teología de los ángeles, creo que llaman geología, donde se honra a los ángeles, donde hay ángeles de diferentes nombres. Eso no está en la Biblia. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, subraya, retienen una forma de vida que reflejan el carácter de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Muchas iglesias dicen que el objetivo de Dios es que la pases bien acá, que seas próspero, que tengas dinero. Entonces dicen, mira lo que dice la Biblia, 1 Juan 3, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Pero es prosperidad espiritual, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, en el amor hacia Dios, en la santidad, en ir contra el mundo. No es en la prosperidad financiera, porque recordemos que el mismo Juan vivió preso en Patmos en unas condiciones económicas bastante difíciles, ¿no? Porque dice, a los que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, la profecía centra el mensaje de salvación. Romanos 1, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de salvación. El evangelio verdadero le lleva a uno a entender que es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz que yo soy salvo del infierno. No es un evangelio de prosperidad. No está centrado en las cosas materiales. El verdadero evangelio está en la salvación de las almas. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todas las riquezas del mundo y vaya al infierno? Eso lo decía nuestro amado Señor. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 19, vemos todo lo que es esto de las bodas. Y en varios pasajes, vamos a estudiar cómo en varios pasajes se habla acerca de bodas y nos enseña la Biblia acerca de lo que son las bodas, mucha enseñanza teológica que nos ayuda a nosotros para entender más acerca de los principios de teología. Veamos la primera que está en Mateo 25, Mateo 24 y 25, Jesús habla acerca de los tiempos finales.
Y allí hay una parábola. Recordemos que las parábolas son grandes enseñanzas doctrinales en una forma muy pedagógica. Jesús es un gran maestro. Mateo 25 está hablando de los tiempos finales. Entonces el reino de los cielos, que es el reino de Cristo, será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, sin seso, tontitas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Velad pues, dice el Señor, concluyendo esta parábola, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es la palabra del Señor. Vamos a ver algunas enseñanzas al respecto. Pues bien, las vírgenes necias, ¿no? Este pasaje habla de 5 vírgenes, 10 vírgenes, 5 prudentes que tienen lámparas, todas son iguales, todas esperan al Señor, todas tienen lámparas, pero hay 5 que no tienen aceite y 5 que sí. Bueno, a través de los siglos se han dado varias interpretaciones. Una, se habla acerca de que este pasaje habla de la iglesia y de que en el rapto unos van a ser tomados los que tienen el aceite, o sea, el Espíritu Santo, y otros no van a ser llevados porque no tienen al Espíritu Santo. Y obviamente es cierto. Cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, y ha recibido al Espíritu Santo y comienza un proceso de regeneración, de santificación, de apartarse del pecado. Recuerda que somos santos por la sangre y la obra de Cristo, o sea, comprados por un precio, pero en un proceso de santificación todos los días de nuestra vida. Y seremos totalmente santos porque en el cielo no habrá presencia de pecado. Esa es una de las formas de interpretar que se ha interpretado, que estas 5 vírgenes necias significa aquellas personas que no son salvas, son religiosas, parecen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y las otras 5 son aquellas que tienen el Espíritu Santo y sí han nacido espiritualmente. Bueno, este pasaje aparentemente sí, pero hay un problemita allí en el fondo, y es que podría entonces hablarse de poligamia, de que viene el esposo y entonces va a ser como una unión poligámica. Pero entonces ahí ya hay un problema teológico. Entonces viene otra explicación que está como más acorde. Y habla de que este es los salvos durante la gran tribulación que esperan el regreso del Señor con la iglesia para gozarse con el novio y con la novia que vienen a instaurar el reino. Entonces habla de que sabemos que en el tiempo de la gran tribulación va a haber una tremenda evangelización. Los 2 olivos van a evangelizar, los 144,000 sellados, y va a haber un ángel que va también a evangelizar. O sea, así como va a abundar el pecado, va a sobreabundar la gracia. Va a haber una evangelización tremenda. La iglesia, el propósito de la iglesia debe ser evangelización. ¿A cuántas personas hemos hablado de Cristo? ¿Cuántos estamos discipulando? ¿A cuántos les estamos enseñando los caminos del Señor? El verdadero cristiano no es aquel que va cada domingo, se sienta en una silla que ya la tiene marcada y se pelea con todo el mundo porque es a su silla,
y escucha una charla muy bonita y de pronto se ríe de los chistes del pastor y sale motivado y se va para la casa. El verdadero cristiano en todo momento está llevando la palabra del Señor a mucha gente, está evangelizando, está discipulando, está enseñando a otros el camino a la salvación. Recordemos que somos sal, luz y levadura. Y entonces, aquí vemos que va a haber una gran evangelización. Entonces los que estén en la gran tribulación, ellos van a estar expectantes de la venida del Señor. Porque ellos van a saber, sí, nosotros nos quedamos en la gran tribulación, pero estamos esperando la venida del Señor con la novia. Y vamos a participar porque debe haber algún evento precioso. Pero lamentablemente, muchos no van a entrar. Pero el Señor dice, no los conozco a ustedes. Y esto va a suceder. ¿Por qué? Dentro de la gran tribulación. Porque Mateo 24 y 25 está dentro de ese contexto. Mira lo que dice en el verso 1 de Mateo 25. Entonces, quiere decir, está hablando dentro del contexto profético de la gran tribulación y está hablando a los judíos. Porque la evangelización va a ser más hacia los judíos. El Señor volverá hacia este pueblo que hasta el día de hoy es rebelde, un pueblo duro de corazón. Es más entre comillas, lógico pensar que este pasaje tiene que ver con los creyentes de la gran tribulación. Las 5 son aquellos que tienen al Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Romanos 8:9. Para eso vayamos un poco a Romanos capítulo 8, verso 9, que nuestro querido Pablo, recordemos, Romanos es el libro que habla excelentemente de todos los principios de la teología de la gracia. Romanos capítulo 8, verso 9, hay una gran verdad teológica aquí. Romanos 8:9, dice nuestro querido Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando en Romanos 7:15 de esa lucha interna del verdadero cristiano por ser santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, le dice Pablo a los romanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, hay 5 vírgenes que no tienen al Espíritu Santo. Parecen cristianos, como muchas de estas iglesias hoy en día, ¿no? Parecen que todo el mundo es cristiano. Usan camisetas muy bonitas donde dice yo soy de Cristo, mi iglesia es la vencedora, el pastor lo amo, una cantidad de cosas, ¿no? Alguien una vez me decía, pastor, ahí va un carro que es cristiano. Le digo, ¿por qué ese carro es cristiano? Porque tiene un pescadito y dice Jesús. No hay carros cristianos. Todos los carros son iguales. No hay música cristiana, toda es música. Hay himnos que sí son realmente, hablan al Señor. Así como no todo el que dice ser cristiano es cristiano. ¿No? Como el jugador cristiano Ronaldo. Pues por ser cristiano, Ronaldo no es cristiano. Que sepa yo, el Señor no es cristiano. Pues ojalá lo sea, ¿no? Por bien de él. En Lucas 12, volviendo al contexto de que esto va a suceder durante la gran tribulación, dice lo siguiente, Lucas 12, 35-36. Estén ceñidos, habla la advertencia tocando a la segunda venida de Cristo que viene con la iglesia a instaurar el reino mesiánico o el reino de los cielos. Recuerda que hay reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es mesiánico, es el reino de Cristo durante 1000 años aquí en la tierra. Es una monarquía constitucional. Habrá un jueces y habrá un rey, que es él. Por hecho, se cumplirá también el pacto davídico, donde David volverá a reinar Israel desde Jerusalén, y nuestro amado Señor Jesucristo desde Jerusalén reinará todo este planeta Tierra durante 1000 años. Dice verso 35 de Lucas 2, esto fue escrito en el año 29 después de Cristo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mira cómo habla casi dentro del contexto de la parábola de las vírgenes. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a las mesas y vendráis a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallase así, bienaventurados serán aquellos siervos.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Esto habla dentro del tiempo de lo que va a ser la gran tribulación. Entonces, mis queridos hermanos, la boda del Cordero se va a probar a los cristianos que reciban a Cristo durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, nosotros, los que no vamos a estar durante la gran tribulación, porque somos la iglesia, somos declarados justos por la sangre de Cristo, estaremos con el Señor en las bodas. Pero la pregunta aquí es, ¿nos estamos preparando para las bodas? ¿Anhelamos realmente? ¿Deseamos lo que dice acá? Bienaventurado. Gocémonos y alegrémonos, verso 7 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y démosle gloria, gloria. ¿Tú anhelas? ¿Tú anhelo? Sueño con aquel día en que veré a mi amado, que Él viene por la iglesia y nos reuniremos con Él en los cielos. Y Él vendrá con todos sus ángeles, dice, e iremos a 2 eventos, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Esto debe llevarnos, como dice Pablo cuando habla del rapto de la iglesia. Dice, yo les digo esto para que se alegren, para que se gocen, para que si estás pasando pruebas por una enfermedad, por carencias económicas, tú te motives y digas, pero algún día esto va a cesar. Y me gozaré y me alegraré, como dice mi querido Arturo Giraldo en su hermosa canción de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para ese evento? ¿Estás cada día en esa lucha espiritual de Romanos 7:15? Como decía Daniel, y propuso Daniel en su corazón, Daniel 1, no contaminarse. Estás luchando, como dice Apocalipsis 2 y 3, por cuanto yo he visto tus obras. Dice a todas las iglesias, y solamente hay una iglesia, la iglesia de Filadelfia, no le recrimina nada. A la primera iglesia le dice, ya tu primer amor, ya no tienes amor por mí, eres una iglesia fría. A la última le dice, tú no me tienes ni siquiera a mí, ya hace rato me sacaste. Y aquí yo estoy a la puerta tocando a ver si por fin abres, pero me dejaste afuera, porque la iglesia laodicense es la iglesia apóstata de hoy en día, que ya no se predica el evangelio de la salvación, sino otra cantidad de cosas, psicología, éxito, neurolingüística, el poder de la palabra, puro lenguaje de neurolingüística, son coaches, motivadores, pero no se habla del verdadero evangelio que está en Romanos, y si quieres saber cuál es el verdadero evangelio, y el centro del evangelio está en Romanos capítulo 1, verso 16, y subráyalo. Este es el verdadero evangelio, este es el verdadero, no el evangelio de la prosperidad, sino este es el verdadero evangelio. Dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bueno, dejemos por ahora hasta ahí este pasaje. Entonces hemos visto acerca de las vírgenes necias y la importancia de estar preparándonos, de que debe haber en nuestro corazón el anhelo de estar en las bodas del Cordero. Y ahí te dejo para que pienses, medites. ¿Realmente yo anhelo estar en las bodas del Cordero? O de pronto me dirás, no, pastor, hasta ahora oigo eso. Yo nunca había oído, mi pastor en la iglesia nunca ha hablado de eso. Los queridos hermanos, que tengo amigos, pastores muy queridos, grandes siervos de Dios, hablan, últimamente el Señor ha colocado de que hablen escatología, es un sentir, porque la venida del Señor está muy pronta. Mientras las otras iglesias o pseudo iglesias están entretenidas con todas esas doctrinas de prosperidad y todo eso, la verdadera iglesia, el Señor coloca entre sus siervos a hablar de los tiempos finales.
y hablar de cosas como esta. Bienaventurados los que son llamados a la boda del Cordero, dice el Señor. Damos gracias al Señor por sus bondades, por su misericordia, y mi corazón está agradecido con todos aquellos amigos y hermanos que nos ayudan en el ministerio, preparándose como en Manizales. Nuestra querida hermana Rubialba preparándose, ya ellos tienen material. Si tú vives en Manizales y estás escuchando este programa por YouTube, porque también esto está en nuestro canal YouTube, en YouTube nos puedes encontrar como Ministerio Integral de Restauración Cristiana y vas a ver el logo, nuestro logo, y está nuestro canal allí. Puedes suscribirte, por favor, suscribirte y toca la campanita para que recibas cada vez que haga un nuevo programa, puedas estar pendiente de esto. Y a través de Facebook Live. Agradecidos también en Fusagasugá, nuestra querida hermana Fabiolita, también en Fusagasugá le tenemos allí preparándose para también el discipulado. Y aquí en Ibagué ya estamos marchando sobre lo mismo. En Pereira también estamos formando, hay un grupo de hermanos que se están formando. Entonces, a todos aquellos que nos acompañan, nos quieren apoyar con sus ofrendas, está en Nequi, en Colombia, este es nuestro número para poder colocar alguna ofrenda. Si el Señor Dios coloca en sus corazones, muy agradecidos, y en el exterior también por MoneyGram, estos son mis datos. Muy agradecidos a cada hermano que nos apoya, también con sus oraciones que son de gran valor para nosotros, para mi vida y la de mi esposa son de gran valor sus oraciones para que este ministerio de más de 30 años siga adelante. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y deseamos, anhelamos fervientemente estar en la boda del Cordero. Será un tiempo precioso, nos gozaremos, nos alegraremos y olvidaremos todas las situaciones, vicisitudes, situaciones difíciles, pruebas en las cuales estemos pasando. Y allí podremos disfrutar. Que esto sea en nuestro corazón algo que queme profundamente para entender que tenemos un futuro glorioso a tu lado, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos, queridos hermanos, tiempo de estudio bíblico, escudriñando las Escrituras para amar, para conocer, para servir a nuestro buen Dios. Bendiciones, muchas bendiciones.